Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Semanario Judicial. Soy Óscar González y me acompaña, además, por supuesto, de todo este equipo de trabajo, Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte aprobó el proyecto de presupuesto que solicita para 2025. La primera sala de la Corte ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo que se concedió al homicida de Luis Donaldo Colosio. Los derechos humanos se encuentran en riesgo cuando el poder no puede ser contenido, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Presentan académicos amicus curiae para que la Corte revise reforma constitucional en materia de justicia. Vámonos con todas las noticias. Muchas gracias por estar con nosotros durante este fin de semana. La Suprema Corte publicó el presupuesto que solicitó para 2025, el cual es 23% menor al que ejerció en 2018. La Corte aprobó por mayoría de votos el proyecto de presupuesto 2025 de la institución, que será remitido al Ejecutivo Federal a más tardar el próximo 5 de noviembre para que se integre al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. La Corte solicitará poco más de 5.900 millones de pesos, que representa una disminución de 1.4% en términos reales respecto de lo que la Cámara de Diputados autorizó para este 2024. La Corte destacó que, para este año, la Cámara de Diputados hizo el recorte más grande de por lo menos los últimos 10 años a los recursos solicitados por la Corte. Y a pesar de ello, indicó que con una política de racionalidad, austeridad y contención del gasto, este tribunal ha ampliado los servicios que ofrece y ha atendido su creciente demanda, con lo que ha eficientado el gasto. Explicó que para 2025, con base en un riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación, se identificaron los recursos indispensables para atender los requerimientos humanos, materiales y financieros que le permitan cumplir con sus responsabilidades, apegados a los parámetros de racionalidad, austeridad, efectividad y contención del gasto que se han aplicado desde el ejercicio fiscal 2023. Aseguró que se ajustó a la baja las remuneraciones de ministras y ministros, así como de los servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 7º transitorio del decreto de la reforma al Poder Judicial. Detalló que el proyecto de presupuesto se construyó con base en la configuración organizacional actual de la Suprema Corte y con las necesidades operativas respecto de esa configuración, considerando que estará sujeta en su caso a la legislación reglamentaria y secundaria, lo que eventualmente podrá implicar ajustes en el transcurso del próximo ejercicio fiscal. Explicó que con los recursos solicitados se cubrirán las remuneraciones y prestaciones previstas en las condiciones generales de trabajo vigentes para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas de la Corte, tal como lo dispone el artículo 10º transitorio del decreto de la reforma. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte promueve que las mujeres mexicanas puedan acceder a cada vez más y mejor justicia a través de la perspectiva de género. En sus redes sociales explicó los criterios de carácter obligatorio para todas las personas juzgadoras. Se debe identificar si hay asimetrías de poder por razones de género entre las personas involucradas, valorar todas las pruebas y los hechos sin prejuicios o estereotipos y ordenar las pruebas para aclarar si existe discriminación o violencia de género. Además, es indispensable que las sentencias no profundicen las desigualdades de género existentes, incorporar los estándares de derechos humanos relevantes para las personas involucradas y, por último, utilizar lenguaje incluyente y sin estereotipos en todas las sentencias. Por su parte, las salas de la Corte analizaron asuntos relacionados con el homicida confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el derecho a la educación, el derecho de propiedad y el incumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana.
En su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte determinó que las personas juzgadoras de amparo tienen la obligación de llamar al juicio a la víctima u ofendida del delito en calidad de tercera interesada en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por la parte condenada. Esto al revisar un asunto en el que un tribunal colegiado concedió a Mario Aburto la protección para que la autoridad responsable hiciera la traslación del tipo penal de homicidio calificado del Código Penal Federal al establecido en el Código Penal de Baja California, vigente en la época del homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, con lo que se disminuiría la pena de prisión de 45 años que le había sido impuesta. En otro asunto, esta sala determinó que los colegios particulares no deben establecer requisitos que representen barreras al derecho a la educación. Sostuvo que si bien las instituciones privadas no tienen las mismas obligaciones positivas del Estado frente al derecho a la educación, tienen la obligación de no vulnerarlo, incluido el no reservar de forma abierta y arbitraria el derecho de admisión de los educandos, seleccionarlos de forma indebida o imponer barreras injustificadas como establecer requisitos que no están en sus propios reglamentos o manuales para poder permanecer en una red escolar. En otro caso, esta sala resolvió que es contrario a la presunción de inocencia que, para acreditar el conocimiento del origen ilícito de objetos de un delito, baste comprobar la actividad comercial del imputado o la cantidad de objetos en su posesión. Por otra parte, al resolver un amparo directo en revisión, la sala interpretó que deben prevalecer los derechos de propiedad y seguridad jurídica de los legítimos propietarios que inscriben correctamente sus bienes, incluso por encima de la protección registral de los terceros adquirentes de buena fe. En su sesión respectiva, la segunda sala de la Corte determinó que el incumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede reclamarse en el juicio de amparo como omisión legislativa. En el caso, una asociación civil promovió juicio de amparo contra el Congreso de la Unión y otras autoridades contra la omisión de legislar en materia de desplazamiento forzado interno de personas, derivado de recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Uno de los propósitos de contar con un poder judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazarlos. Así lo aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Los derechos humanos están en riesgo cuando el poder no es contenido, frenado y controlado en un entorno donde el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. Así lo señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al participar en la inauguración del 16º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional 2024. No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes, de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente, y lo subrayo, independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ministra presidenta pidió poner atención a las voces que se han alzado en un coro de advertencias en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial. También consideró necesario cumplir las leyes y la Constitución. Como autoridades y como gobernados, como ciudadanos, tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ella emanan. La conservación y el respeto a la democracia, al Estado de Derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales son los elementos básicos de un Estado constitucional. En este Congreso Iberoamericano se destacó la importancia del constitucionalismo para la democracia del siglo XXI.
Enfrentamos fenómenos políticos que debilitan las instituciones democráticas, por lo que la defensa de los derechos fundamentales, el respeto a la división de poderes y el fortalecimiento de marcos constitucionales son imperativos para respaldar los procesos de paz y desarrollo. Pero el tiempo se ha nublado otra vez. En muchos de nuestros países, las instituciones muestran señales de un estrés que resulta del acoso al que se ven sometidas. Actitudes y acciones brumosas erosionaron la vida institucional. Llegan acompañadas por la posverdad y la posdemocracia, y ahora también asoma el postconstitucionalismo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 124/2021, en la que invalidó la fracción tercera del artículo 3.42 del Código Civil del Estado de México, que incluía el ser mayor de edad como requisito para solicitar la rectificación del acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida ante el registro civil de la entidad. También invalidó la fracción sexta del mencionado artículo, que disponía como requisito adicional no estar sujeta o sujeto a proceso judicial que afecte derechos de terceros. El Pleno indicó que dicha norma prohibía de manera absoluta que niñas, niños y adolescentes pudieran acceder al procedimiento para modificar su acta de nacimiento, lo que viola su derecho a la identidad de género mediante procedimientos adecuados y accesibles. Además, precisó que la modificación al acta de nacimiento no extingue los derechos y obligaciones de las personas frente a otras. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. No se vaya. La JUFED acepta levantar suspensión a partir de este lunes. Vámonos con más noticias. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró que es peligrosa la idea de que un puñado de personas representan al pueblo y son capaces de ofrecer las únicas soluciones aceptables para el país. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que la función más valiosa de las y los jueces en un Estado constitucional es la de proteger al pueblo frente a su gobierno. Al participar en el 16º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional 2024, el ministro resaltó que pensar que un gobierno electo democráticamente es incapaz de traspasar los límites y violar las reglas es desconocer la historia. En un Estado constitucional, la función más valiosa de la judicatura es precisamente la de proteger al pueblo frente a su gobierno. Pero no nos contraargumentarán si el gobierno es la representación del pueblo. ¿Se trata acaso de proteger al pueblo de sí mismo? Es tan poca la fe que depositamos en nuestra capacidad de autodeterminarnos. Habrá quienes defiendan esas posturas, pero yo me inclino a rechazarlas como un paternalismo o un matriarcado anacrónico. Consideró errónea y peligrosa la concepción de que una persona, 100 o hasta 500, representan al pueblo y son capaces de encarnar su voluntad y ofrecer soluciones como si fueran las únicas aceptables. Dijo que el pueblo está en la madre que lucha para sacar adelante a sus hijos, el empleado que ha sido explotado por su patrón y en la comunidad cuyo ambiente se encuentra en peligro. Pero estas voces individuales se disuelven muchas veces en esa marea de la opinión pública, esa que, como en cualquier democracia, se corteja durante las campañas y como siempre que hay marea, hay un riesgo de que alguien resulte ahogado. La independencia judicial, señoras y señores, entonces resulta la garantía que cuando esto llega a suceder, habrá alguien dispuesto a adentrarse en el agua y rescatarla a quien se ahoga, priorizando su vida por encima del capricho de la marea.
En la mesa sobre independencia judicial se destacaron los precedentes que se han emitido en el sistema interamericano para garantizarla. La representación o la democracia representativa solamente puede entenderse si existe separación de poderes y protección de derechos fundamentales. La institucionalidad democrática, la independencia judicial, es donde se juegan claramente las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Académicos de distintas nacionalidades pidieron al Pleno de la Suprema Corte revisar los posibles abusos que representa la reforma judicial. Un grupo de docentes e investigadores en Derecho Constitucional Comparado y otras áreas de todo el mundo presentaron un amicus curiae relacionado con la acción de inconstitucionalidad 164/2024, la controversia 286/2024 y las consultas a trámite 4, 5, 6 y 7 de 2024, todas relacionadas con la reforma al Poder Judicial. En su escrito, explican que llegó el momento de que la Suprema Corte retome la discusión sobre el control constitucional de las reformas a la Carta Magna, tanto en la forma como en el fondo, con el fin de poner límites al poder reformador y evitar con ello ejercicios abusivos y espurios. Argumentan que naciones como Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina y Perú han realizado este tipo de controles, advirtiendo que si bien el poder reformador puede reformar la Constitución, no la puede cambiar por otra, por lo que han declarado inválidas reformas a sus constituciones que cambian su estructura básica o identidad, que alteran la división de poderes o que atentan contra la independencia judicial. Agregan que resulta indispensable establecer un control de las reformas a la Carta Magna como garantía democrática para impedir el uso abusivo del poder reformador, para evitar que este poder afecte valores constitucionales básicos como la división de poderes, el Estado de Derecho o derechos individuales como la dignidad humana. Indican que no hay duda de que la reforma judicial se trata de un cambio que altera la estructura constitucional existente, al atentar contra la división de poderes y la independencia judicial, al prever el cese de la totalidad de sus integrantes, que serán sustituidos por personas electas mediante el voto popular, quienes serán supervisadas por un tribunal de disciplina. Precisan que se trata de cambios mucho más radicales y definitivos que varios que la Corte Constitucional de Colombia ha invalidado por considerar que no reforman, sino que sustituyen a la Constitución. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Al iniciar las conferencias para informar al pueblo de México sobre la labor del Poder Judicial, juezas y jueces llamaron a las autoridades a acatar las resoluciones emitidas por juzgadores federales en torno a la reforma judicial. Es labor de las y los juzgadores la resolución y análisis de los recursos interpuestos contra la reforma judicial, aseguró el magistrado Juan José Olvera, al ofrecer la primera conferencia en la que juzgadores buscarán desmentir y aclarar la desinformación en torno al tema y difundir resoluciones relevantes del Poder Judicial Federal. Entender entonces que la postura que tiene la Presidencia de la República, la postura que tienen los legisladores, es una postura legítima de parte. Ellos no son los jueces. No les corresponde a ellos la última palabra, le corresponde a los jueces y hay que dar tiempo a los procesos judiciales para que se vayan pronunciando de acuerdo con las impugnaciones que haga la ciudadanía en general, como está ahorita ocurriendo. Llamaron a las autoridades demandadas a conocer las decisiones judiciales como la que emitió la jueza Nancy Juárez para asumir una postura dentro del proceso judicial. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los defectos que señalan, que lo recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos. En tanto, este lunes, pese a la lluvia y el frío, trabajadores del Poder Judicial de la Federación continuaron las protestas luego de confirmar que mantendrán la suspensión parcial de actividades. Sí, habrá protestas en donde aún no sabemos, pero seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste.
Estamos todos ciertos que eventualmente tenemos que volver a una normalidad por el bien del propio país, pero también por el bien del propio país tenemos que atender de manera prioritaria la aplicación de esta reforma. En ese tema estamos trabajando en algunas otras instancias por parte de la base trabajadora en relación con el acercamiento hacia el Consejo, básicamente para que se respeten nuestras prestaciones laborales. Eso es por un lado. Y por el otro lado, estamos llevando también a cabo actividades de acercamiento con los partidos políticos. Patricia Aguayo indicó que solicitarán al Consejo el acatamiento de las suspensiones en los juicios de amparo que no ha cumplido. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. En su sesión de este miércoles, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó por mayoría de 4 votos a 3 que prevalece la decisión adoptada el pasado 16 de octubre de reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, por lo que los titulares de los órganos jurisdiccionales están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre ellas el control de asistencia, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la impartición de justicia, por lo que se deberá aplicar la normatividad vigente al personal que no asista a laborar a partir del jueves 24 de octubre. Asimismo, se ordena a la Coordinación de Seguridad para que apoye a los titulares que lo soliciten para el acceso a los inmuebles. El Consejo aseguró que se adoptarán las medidas que resulten necesarias con el fin de procurar el interés social y la adecuada impartición de justicia. Esta decisión no fue recibida de manera favorable por parte de trabajadores que se manifestaban en las inmediaciones del Consejo de la Judicatura Federal. En respuesta a lo determinado por el Consejo de la Judicatura Federal, la JUFE dio a conocer que por mayoría de votos, todos sus integrantes, de parte de ellos, se decidió reanudar labores en todos los órganos jurisdiccionales del país a partir del próximo lunes 28 de octubre. Precisan que reanudarán labores en beneficio de la población, pero mantendrán formas legítimas de protesta y resistencia, advirtiendo que en caso de que no se dé respuesta a las peticiones que formularon al Consejo, podrían decretar una nueva suspensión de actividades. Agregaron que ello no implica claudicar en su convicción de rechazo a la injusta e inconvencional reforma judicial, lucha en la que se mantienen unidos. Solicitan al Consejo cumplir con su función de administrador y respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, mientras que a la Suprema Corte la exhortan a resolver a la brevedad y, en definitiva, los recursos legales que se han promovido en contra de dicha reforma. Por su parte, el Colegio de Secretarios Actuarios de la Judicatura Federal lamentó esta decisión, recordando que dicha reforma y la que se anuncia que limita las facultades de la Corte representan el más grave retroceso jurídico en los últimos 100 años. Asimismo, indicaron que respetarán la decisión de la base trabajadora de ejercer sus derechos humanos a la libre manifestación, de reunión y de suspensión parcial de labores como medio eficaz y necesario para hacer frente a esta amenaza histórica, indicaron, para el país. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en las inmediaciones de Palacio Nacional en rechazo a la reforma judicial. Los trabajadores demandan a la Presidenta de la República que atienda sus reclamos y demandas con el fin de dar marcha atrás a esta reforma calificada de regresiva, que atenta contra sus derechos e independencia judicial. Durante la manifestación lanzaron diversas consignas exigiendo a la titular del Ejecutivo Federal acatar las suspensiones dictadas por diversos juzgadores federales en los que ordenan congelar esta reforma hasta que se resuelva el fondo de los amparos promovidos en su contra. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación marcharon del edificio sede de la Suprema Corte a Palacio Nacional para externar su rechazo a la mencionada reforma.
Y en el seminario judicial, esta semana se publican 20 criterios de distintos órganos jurisdiccionales, de los cuales 7 corresponden a la Suprema Corte. De primera sala se publican 4 criterios. Uno de rubro, incidente de inejecución de sentencia fundado, del resultado de la valoración probatoria. Deben delimitarse los actos o omisiones efectuados por las autoridades e identificar los periodos de funciones de cada persona física actuante. 2 más de rubro, incidente de ejecución de sentencias, es potestativa la apertura del diverso incidente prevista en el 4º párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, si con ello se causara una dilación innecesaria, y para resolverlo es procedente precisar, definir o concretar la forma y términos del cumplimiento, si se advierten errores o imprecisiones, incluso tratándose de los efectos de la sentencia. Y por último, incumplimiento de sentencia de amparo, elementos para tener por acreditada la conducta. De la segunda sala se publicaron 3 criterios, uno sobre procedimiento sancionador en materia de publicidad o información sobre productos o servicios de telecomunicaciones, uno más sobre protección al consumidor, el artículo 76 bis, fracciones 4ª y 7ª de la Ley Federal relativa, que establece obligaciones para los proveedores de servicio en materia de prácticas comerciales y estrategias de venta. No viola el derecho a la seguridad jurídica. Y demanda de amparo. No procede su desechamiento de plano cuando se reclama la omisión genérica de proveer la ejecución de un laudo laboral. De tribunales colegiados se publicaron 13 tesis aisladas que abordan temas relacionados con un convenio de finiquito, nulidad de transferencias electrónicas bancarias en el juicio oral mercantil y suspensión en el amparo directo laboral. La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que en esta materia no opera la suspensión de los actos de autoridad, porque la elección judicial deviene de un mandato constitucional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Instituto Nacional Electoral puede continuar con la organización del proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras que se estableció en la reciente reforma al Poder Judicial. Por mayoría de votos, la Sala Superior declaró procedente la acción declarativa solicitada por el INE ante las suspensiones de amparo que otorgaron diversos jueces de distrito y determinó que es constitucionalmente inviable suspender el proceso que ya está en marcha. En su proyecto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña argumentó que en materia electoral no opera la suspensión de los actos de autoridad y que la elección de las personas juzgadoras deviene de un mandato constitucional. La sentencia declarativa que se propone garantiza el ejercicio de la función electoral, es decir, que haya elecciones, que los mexicanos puedan votar, que puedan llevar el tema a las urnas y, en su caso, tomar la decisión que quieran tomar. Puede no gustarnos la reforma constitucional, podemos estar en contra del sistema, pero es la Constitución y tenemos que obedecerla. El magistrado de la Mata Pizaña aclaró que con esta resolución no se confirma ni se revoca alguna suspensión de amparo, aunque señaló que los jueces de amparo no deben meterse en cuestiones electorales. La magistrada Yanine Otálora Malací y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra de la propuesta. En mi consideración, este asunto, la resolución de este asunto debe aplazarse. Respecto de la cuestión planteada en este asunto general, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva diversos asuntos de su competencia vinculados justamente con el tema de la reforma judicial y toda la serie de suspensiones que han sido ordenadas por diversos juzgados de distrito. Permitir este uso de la acción declarativa sentaría un precedente que implicaría que cualquier autoridad puede acudir a esta sala superior, cualquier autoridad electoral, para obtener pronunciamientos que le permitan desconocer resoluciones judiciales que considera adversas. Así, con 3 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Electoral dio luz verde para que el INE continúe con los preparativos y el desarrollo de la elección de personas juzgadoras prevista para el 1 de junio de 2025. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
Y así llegamos al final de este semanario. Muchas gracias. Lo invito a mantenerse pendiente de la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 2 controversias constitucionales en las que se pide invalidar disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Coahuila. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Cuídese mucho. Soy Óscar González y nos vemos en la próxima.